Hoy vamos a hablar de la identidad, la sociedad, la cultura del pueblo panameño. A Panamá le pasa lo que le sucede a los pueblos que han sido ferozmente atravesados por la geopolítica. La vez pasada estábamos viendo cómo el sistema del Silver and Gold es trasplantado a Panamá a través de, como copia de lo que había sido el Jim Crow System en el sur de los Estados Unidos. Y este sistema del Silver and Gold va a ser abolido solamente hasta 1955 por el Tratado Ramon-Eisenhower, es cuando logran revocar semejante engendro. Y en 1955, cuando revocan el tratado, la situación del Silver and Gold en Panamá, es cuando empieza la marcha por los derechos civiles en Estados Unidos, cuando pasa el incidente en la que Rose Parker se niega a entregar la silla en la parte de atrás de un bus, y empieza toda la gesta de los pueblos del sur por liberarse, de las comunidades negras por liberarse de este sistema. A ellos les tomaría casi una década. En Panamá se abolió a través de un tratado. A Panamá le pasa de una manera similar a lo que le pasa, por ejemplo, a Corea, que ante la geopolítica mundial, por el papel tan importante que han desempeñado en momentos cruciales de la historia, resultan, a pesar de los llamativos por ser hitos de momentos importantísimos de la historia geopolítica, resultan invisibles como pueblos. Entonces la gente piensa en Corea en el paralelo 38, piensa en Vietnam solamente a partir de la guerra, piensa en los lugares solamente a partir del momento en que la historia se ha detenido en ellos. Panamá, no por las guerras, sino por la ruta, no por las tragedias, sino por el canal, se hace tan visible a lo largo de toda la geopolítica del siglo XX que nadie se lo imagina más allá del canal. Hay un virtual desconocimiento, una invisibilidad de la sociedad panameña como tal y del país de Panamá, más allá del canal, alrededor del canal y fuera de los límites del canal. Lo mismo pasa con los coreanos. Es muy difícil que se les vea más allá de todo lo que la Guerra Fría atravesó su territorio durante el tiempo en que la geopolítica tenía su epicentro en Corea. Panamá existe como país más allá del canal, tiene 9 provincias. Panamá tiene provincias, tiene el Darién, tiene San Blas, tiene Chiriquí, Bocas del Toro, tiene Veraguas, Panamá como provincia, Cloé, tiene una cantidad de provincias, son 9 y tiene territorios indígenas autónomos y tiene un territorio de 75.000 kilómetros cuadrados y tiene fronteras con Costa Rica y con Colombia y con el Atlántico y con el Pacífico. Tiene población campesina, tiene población indígena, tiene población de origen cimarrón, tiene población de origen africano, digamos que llegaron originalmente, tiene población jamaiquina, tiene población china. Es una sociedad llena de una gran cantidad de variedades y de variantes de diversidad cultural. Entonces, ellos están hechos de todos los polvos de la tierra, de todos los lugares del mundo de donde vinieron, pero también han constituido una sociedad. Están construyendo su identidad histórica. La vez pasada habíamos planteado la pregunta de cómo se construía una identidad histórica en unas condiciones de colonización tan difíciles con las cuales ellos partieron como república, siendo independientes pero sin soberanía. Alrededor de ellos, de su historia, de todo su acervo, se va formando la sociedad panameña como tal. Entonces, lo primero que vemos es que ellos tienen territorios indígenas, tienen diferentes etnias que han sobrevivido, lo cual significa tener territorios indígenas en Panamá. Significa que hay gente que ha sobrevivido a los españoles, después a la Gran Colombia, que ha sobrevivido al canal, que ha sobrevivido porque la historia del maltrato y la brutalización del pueblo indígena no fue solamente el proceso de conquista, también todos los procesos republicanos que estuvieron en manos de los criollos continuaron la política de exterminio, la era moderna continuó la política de exterminio, el tiempo del canal no los incluyó en ninguna
forma, en ninguna parte, no estaban incluidos en el proyecto histórico, sobrevivieron en las orillas, la selva de donde proviene sobrevivió por una decisión militar de mantener la selva para propósitos estratégicos cuando ya entraron sobre el canal. Entonces, poder sobrevivir el suficiente tiempo para ver la luz del centenario significa una resistencia tenaz contra viento y marea que ha librado esta gente. Existen territorios autónomos. Entonces, existen grupos, es más, ellos son el 10% de la población. En este momento son el 10% de la población, lo cual es un índice de supervivencia muy fuerte. Los panameños son 2 millones, son casi 3 millones de habitantes y alrededor del 10% es población indígena. Entonces, ellos son 7 grupos lingüísticos, ellos son los nagobes, son los cunas, son los emberá, son los bugles, son los bunán, son los nazos, son los bribri, y están en todo el país, están en unos territorios definidos, pero están alrededor de todo el país. Tienen sus propios cantos, tienen los cantos de Abayalá, tienen su propia historia, sus cantos van hablando de las danzas de los caracoles, de las danzas dedicadas a la maca, de la danza de la guerra, de las danzas para ahuyentar el rayo, de los cantos de la alegría para la molienda del maíz. Van hablando de todo su universo. Algunos de los cantos de los garófonos, los que vamos a escuchar ahora. Sobrevivieron también a los embates de los tiempos de las compañías bananeras, sobrevivieron a todas las formas de pasos que por la ruta han implicado la destrucción o la invisibilidad del mundo indígena, y ahí están en Bocas del Toro y en Chiriquí, están en San Blas, están en el mismo estado de Panamá, están en Darién, comparten con Colombia el mundo emberá, comparten con Costa Rica los mundos del occidente, de las partes del occidente, y están en todas partes, y es una parte fundamental del mestizaje, que es la supervivencia de estos pueblos y que es también parte de la cultura panameña. El reconocimiento de todos los elementos que integran esta cultura es parte del proceso en el cual está Panamá. La construcción del reconocimiento de toda la cantidad de gente que la conforma, de todas partes de la tierra. Entonces, tenemos los indígenas en las comarcas y en los comandos autónomos. Ellos han tenido sus rebeliones, han tenido, una lucha inmensa por sobrevivir, por salir de la invisibilidad, por combatir los prejuicios que después de toda la destrucción del mundo indígena, normalmente los prejuicios son los resultados de la destrucción de un mundo. Es que además de que los destruyen, salen a deber. Entonces, contra todos los prejuicios de lo que significa el no reconocimiento del elemento indio en una sociedad mestiza, que por definición es mestiza por el elemento indio, es parte de los procesos en los cuales tanto América Latina como Panamá está en construcción. Entonces, están todos estos pueblos. Están otros pueblos que son los pueblos africanos. Los pueblos africanos vienen unos originalmente del África durante todo el tiempo de la ruta de los esclavos. Otros van a llegar de Jamaica después de la época de la construcción del canal. Durante la época de los esclavos hay un sitio de donde va a emanar una cultura que es importantísima, Portobelo. Portobelo no solamente fue importante por lo que significó en términos de ser la bahía más importante para las rutas, de ser el punto fundamental del enclave español, de ser el lugar más protegido, la fortaleza más grande y sin embargo vulnerada por Morgan hasta la destrucción, aparte de toda la importancia que tiene Portobelo en términos de rutas y en términos de la entrada y la salida del oro, del tráfico de los esclavos, de todo. Portobelo tiene una cantidad de raíces propias y desarrolló una cultura muy particular donde tiene especial fuerza
el mundo africano, llegó a ser un sitio de cimarrones y salió una cultura de resistencia que son los congos. Y los congos están desde el principio de los tiempos africanos en América, en Panamá, vienen desde los cimarrones, son pueblos que han desarrollado un lenguaje cifrado, porque es como un español pero al revés, unos cantos, unas danzas, unos bailes, y en Portobelo ellos tienen esa manifestación y eso es una herencia directa de la supervivencia y la riqueza del mundo cimarrón, es decir, del mundo africano que escapaba a la esclavitud. Como Portobelo y la ruta tienen épocas en que todo pasa por allá y épocas de olvido, cuando venían las épocas de olvido, los tiempos en que la ruta no estaba en uso, el final de un imperio, el comienzo de otro, o la época en que la piratería llegó a infestar el Caribe de tal manera que era mucho más rentable hacerse la vuelta por el estrecho de Magallanes que arriesgarse a atravesar el Caribe. En todas esas épocas, la cultura cimarrona se fue asentando en Portobelo, como se asentaría también en Palenque. Entonces, de allá, de esa herencia, vienen los cantos de los congos, que es toda una tradición de libertad, de supervivencia, de una proclama de existencia, y uno de los puntos importantísimos en el folclore de Portobelo y en el folclore panameño. Entonces uno escucha a los congos cómo cantan cuando están haciendo sus fiestas. De la novena, ay, 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 soy portobelera. Yo te lo decía, que a Portobelo, señores, todo el mundo vendría. Ay, ay, ay. Esta tradición de los congos de Portobelo es de las más antiguas, está acompañada de unas vestimentas que son particularmente vistosas, son vestimentas de conjuro, de afirmación, son vestimentas que van llevando también toda una simbología, y esto es toda una preparación de carnaval de los congos que se da en Portobelo. Portobelo es uno de los lugares donde la emanación cultural de Panamá se siente de una manera intensa, es uno de los lugares donde más llueve. Llueve porque todo esto ha sido clima de las regiones selváticas, llueve, y la bahía es de una hermosura indescriptible y está llena de las fortalezas de todas las veces que estuvo defendida y que fue centro y corazón de los imperios. Las fortalezas la rodean, una bahía de una hermosura, y todo el pasado, todos los fantasmas y todos los presentes habitan en Portobelo, y allá hay una tradición. Dice la tradición que había un Cristo. Ese Cristo iba para Cartagena, pero tuvo que pasar por Portobelo, pues porque era la ruta. En el momento en que el Cristo pasa por Portobelo, el mar se alborota, empieza a una tormenta que no la paraba nada, un estado de peligrosidad de ese mar enloquecido, hasta que deciden que el Cristo se queda en Portobelo. La tradición dice que el Cristo escogió quedarse en Portobelo, y en la iglesia de San Felipe de Portobelo se encuentra este Cristo, que es uno de los cultos más importantes de toda el espectro religioso tan rico y tan profundo del pueblo panameño. A este Cristo de Portobelo le va a rendir culto un hombre cuyo origen es puertorriqueño, pero que es a través de su culto a Portobelo que se va a convertir en una leyenda en la música de América Latina, pero sobre todo en Panamá. En Panamá este hombre está grabado en las camisetas de la gente, en la parte de atrás de las bucetas hay una estatua de él en Portobelo, es un referente de identidad, aunque proceda de Puerto Rico, es un referente de identidad en Portobelo, es Ismael Rivera. Y en el Mesías nos describe cómo es el culto y la tradición al Mesías y al Cristo Negro de Portobelo. A bien no mires a quien, si acaso se hace mal. Guárdate, esa es la ruta, el camino por donde va para poderte arreglar. ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta Pascual. Soy la ruta, el camino por donde vas. Esta tradición es de las más importantes porque van caminando desde Panamá, desde el estado de Panamá hasta Colón, eso es atravesando del Atlántico, del Pacífico al Atlántico, van atravesando a pie. Algunos van de rodillas hasta llegar a cargar al Cristo Negro de Portobelo. Cuando lo cargan, dan 2 pasos atrás y 1 adelante.
Y esto es una procesión mientras van cargando el Cristo. Estos son pagamentos, son plegarias que se van haciendo y la gente viene de todas partes de Panamá en la fiesta para poder cargar al Cristo. Cargar al Cristo, que es un Cristo muy pesado, es una de los honores máximos y de las satisfacciones espirituales máximas que se puede dar. Este es el Cristo de los desposeídos. Es el Cristo de todos aquellos que se han encontrado por fuera de la luz de la historia. Es el Cristo de todos aquellos que esperan tiempos mejores. Es un Cristo de esperanza y es totalmente negro, es gigantesco, la gente le pone cadenas de oro y lo rodea completamente de cadenas de oro en el momento de salir de la iglesia, y el hecho de que él, por su propia voluntad, haya pedido quedarse en Portobelo, le da el contenido milagroso de esperanza frente a toda la gente que se encuentra en una situación en la que necesitaría desesperadamente la ayuda del Cristo de Portobelo. Eso se vuelve una tradición importantísima. Entonces está la de los Congos, está la del Cristo de Portobelo, están todas las leyendas de lo que ha significado a lo largo de los diferentes imperios la ciudad de Portobelo, y se va a convertir en una emanación cultural gigantesca y dar la luz a otra leyenda que es Ismael Rivera mismo, porque Ismael Rivera, a partir de ahí, se vuelve él mismo, que hace el culto al Cristo de Portobelo, se vuelve un hombre de admiración, un culto de admiración para todos, porque es como una inspiración. Él pasa mucha parte de su vida allá, le van a hacer una estatua en Portobelo, él pasará los días más terribles, cuando la vida le daba muy duro, el hombre se iba para Portobelo, y en Portobelo era en el único lugar donde él encontraba la paz, era el único lugar donde él podía conocer el sosiego frente a la preciosísima bahía y a la calma y a la espiritualidad de un lugar lleno de energía. Como es Portobelo, allá era donde Ismael Rivera encontraba la paz. Y todo el mundo encuentra dentro del folclore. Él es muy importante para el mundo de la salsa en América Latina, pero es una figura sagrada para la gente de Portobelo y para la gente de Panamá. Él desde las tumbas, que es por lo que la gente más lo reconoce, va siendo parte de todas las leyendas que se van encadenando a la sociedad y al folclore de Panamá. Bueno, este personaje va a crear todo un espectro alrededor de Portobelo y alrededor de su figura, y también es parte de los imaginarios de Panamá. Panamá va construyendo, hacemos tanto énfasis en la música, porque Panamá fundamentalmente es un pueblo musical. Es alrededor de la música que se articula buena parte de su identidad. Es alrededor de los Azuero, es alrededor de todo su folclore, de la danza, que ellos, digamos, todo lo que como sociedad no tienen integrados todavía, en términos de convivencia, sí lo tienen en términos de folclore, porque esta gente tiene una cantidad de espectros musicales que son impresionantes. Entonces, ellos van desarrollando por capas una cantidad de elementos culturales, van llegando los elementos indígenas, van llegando los elementos africanos de diferentes maneras, africanos de la ruta de los esclavos, africanos cimarrones, luego venidos de Jamaica, venidos de Trinidad, venidos de todas partes del Caribe, venidos del reino de los misquitios, en donde comparten rasgos de cultura con la gente de San Andrés, Providencia y Corn Island, que viene, ahí viene otra vertiente, digamos, de las muchas del mundo, de los diferentes mundos de África que pueblan Panamá, que son muchísimos. Eso sí es digamos, una representación importantísima de la población de Panamá. Viene de las diferentes oleadas de África, directamente del continente o a través de las Antillas, como trabajadores en la construcción del canal, se fueron quedando, creando sociedades, muchas veces fueron discriminados, era cuando se les decía chombos, y era cuando se les desproveyó de la nacionalidad, muchas veces a los jamaiquinos, pero forman parte de esa identidad. Luego el reggae también forma parte de ellos, el calipso también forma parte de ellos. Todo esto se va creando en una tradición. Hay panameños que vienen de origen chino, muchísima gente que viene de origen chino también. Ahora, ahí hay también una discriminación en el sentido en que no les dicen por sus nombres. Simplemente no van a las tiendas, van donde los chinos, y a los chinos les dicen chinos, pero no tienen sus nombres. Viene una gran cantidad de comunidades chinas, hay una fuerte presencia de comunidades griegas que se traducen en una cantidad de restaurantes y una riqueza gastronómica enorme.
Los chinos vienen en unas condiciones de trabajo muy grandes y ahora han desarrollado también migraciones gigantescas que van llegando de China, gente que va llegando de Grecia, una fuerte presencia judía de todas las historias de la ruta del comercio, y se van creando una cantidad de comunidades, una fuerte presencia francesa, porque los franceses durante todo el tiempo de la compañía dejaron una cantidad de huellas allá y dejaron cementerios enormes que eran donde murieron toda la cantidad de franceses durante la época de la construcción del canal. Los cementerios de los franceses están separados de los otros cementerios. Digamos, la integración de ellos como sociedad es un proceso que está en movimiento. Todavía no se ha dado, pero en el resto de la América Latina, en cambio, tampoco. No es que ellos no lo tengan y el resto sí. Entonces, todo esto va creando un mosaico que es un país que tiene agricultura, que tiene volcanes, que tiene fronteras, que tiene ríos, que tiene mares, mucho más allá de la realidad del canal. Hay una realidad en Panamá. Hay un Panamá profundo, campesino, que tiene herencia indígena, que tiene presencia indígena en San Blas. Hay un Panamá que está creado de todas las diferentes capas de esa sociedad, pero que tiene sus propias raíces también en la tierra panameña. Hay gente de todos los imperios que también forman parte. Hay gente también, una fuerte presencia española, por supuesto hay una fuerte presencia colombiana, no solamente de los tiempos de la pertenencia a la Gran Colombia y la cantidad de lazos que tienen con Colombia a nivel de parentesco y a nivel de cultura, sino de las recientes llegadas, porque la gente sigue llegando, siguen llegando chinos, siguen llegando colombianos, siguen llegando gente de todas partes de la tierra, y van constituyendo un crisol único y cosmopolita de una sociedad que comparte una cantidad de elementos, desde lo campesino, desde lo indígena, desde lo africano, hasta los pueblos europeos, pasando por los pueblos orientales, y van desarrollando una mezcla que está empezando a dar lo que son los panameños. Están empezando a nacer las generaciones de panameños, de hijos de padre y madre panameña. Entonces, hay también círculos intelectuales, hay historiadores de gran talla que están escribiendo, viviendo, construyendo y haciendo la historia de Panamá. Hay círculos literarios, hay grandes escritores que están en este momento organizando círculos literarios en los cuales involucran a chicos menores de edad de los penales y los meten en el mundo de la literatura y los ponen a comentar semanalmente las novelas. Y la literatura no se vuelve discurso, ni se vuelve pose, sino se vuelve alma y se vuelve corazón, cuando uno de estos chicos del penal cuenta lo que siente leyendo las novelas. Y las leen muchas veces frente a los mismos autores, los ponen a los autores y a los chicos que leen las novelas, y los círculos literarios se están convirtiendo en toda un fenómeno que empezó en las librerías, empezó a partir de los escritores y los historiadores y los chicos del penal, y ahora va por los supermercados, por los bancos, por los diferentes lugares, la gente se reúne a leer. Es un momento interesantísimo de una sociedad que está construyendo muchas miradas del mundo, desde todas las capas de historia que tiene encima, y las que está empezando a reconocer como propias. Hay una clase intelectual, hay historiadores, hay escritores, hay gente que está estudiando diferentes partes de la sociedad panameña, gente que está construyendo identidad, hay todo un grupo de gente que está interpretando desde la actualidad y desde su historia lo que significa ser panameño. Hay un proceso interesantísimo de construcción de la identidad panameña. Hay grandes tradiciones de comerciantes que desde siempre han estado en los vaivenes de las rutas y que son los que le dan también un aire tremendamente cosmopolita. Hay gente de todas partes de la tierra, pues ahí llegaba hasta Aristóteles Onassis en las épocas en que le puso a sus barcos la bandera panameña, porque los impuestos de navegación en Grecia eran tan altos que hacían imposible el negocio. Entonces el otro, para poder pasar
sus mercancías sin tener que pagar los fletes griegos, les puso banderas panameñas y a partir de ahí unas rutas de banderas panameñas pasaban subterfugiamente por los tiempos del canal y pasan aún llevando toda clase de mercancías con poblaciones que son, tripulaciones que son malayas, que son de todas partes del mundo y que escasamente comparten un idioma común. Todos esos pasan por allá y muchos de ellos han dejado en Panamá familias y territorios que hoy lo habitan. Entonces, esto es increíble. La ciudad de Panamá es totalmente cosmopolita porque allá vierten las aguas de los océanos de la historia y el interior de Panamá es profundo, profundo como su selva, como sus volcanes, como su todo, como su territorio, como ese territorio agreste. Por la selva está el cruce de caminos que era por donde pasaban todos los de las diferentes rutas, las rutas que no solamente lo fueron desde el mundo español, sino que ya lo eran desde el mundo indígena. En los tiempos del mundo indígena, ¿por dónde era que se comunicaban los del norte con los del sur? Pues por Panamá. Entonces era una ruta en los tiempos de los incas, de los aztecas, era una ruta en los tiempos de los españoles, era una ruta en los tiempos de los franceses, en los tiempos de los norteamericanos lo seguirá haciendo, y va desarrollando entre la ruta y la profundidad de sus raíces históricas un folclore y una presencia muy importante que está construyendo a sí misma en estos momentos. Entonces de allá hay de todo. Hay intelectuales, escritores, músicos, folcloristas, comerciantes, gente de restaurantes, gastrónomos, de todo, de todo. Es uno de esos lugares donde uno fácilmente se encontraría a un tipo como Macrol, porque también atrae los grandes aventureros como Macrol cuando estaba esperando a Ilona con las lluvias. Este tipo se lo puede uno encontrar en Panamá. Atrae personajes de todos los pelambres de la historia y por ahí ha pasado todo el mundo por ese carácter tan supremamente de transitoriedad y de permanencia que es todo el tiempo de la historia de Panamá y todo el tiempo de la ruta. Entonces es una sociedad riquísima, llena de una cantidad de variantes que no se ven nunca, sino alrededor de, digamos, la gente solamente ve el canal, piensa en ellos como el canal, y el canal casi que sustituye a la población. Hay una sociedad, un mundo, una gente, una construcción de un imaginario histórico, la revisión de cada uno de sus personajes, sus héroes, sus hitos, como Victoriano Lorenzo, uno de los indígenas cholos que llaman ellos dentro del mestizaje, que estuvo luchando en los tiempos de las guerras liberales y murió fusilado y es considerado como una parte de los elementos que se alzaron por las diferentes luchas de libertad que ha tenido que librar Panamá a lo largo de su historia, que han sido muchísimas y de muchos pueblos. Entonces, es una diversidad, mucho más allá de lo que la gente se puede imaginar cuando ve un canal. Tiene las fronteras, se hablaba de 4 fronteras, se dice que ellos tienen frontera con Costa Rica, con Colombia, con el Atlántico y con el Pacífico. El general Torrijos hablaba de una 5ª frontera. Y la 5ª frontera era el canal, porque el canal era una frontera infranqueable. Lo que eran las 6 millas al lado y lado de la franja del canal estaba totalmente cercada y los panameños no tenían acceso a ella. Allá era donde habían estado los que nacían y vivían y crecían y morían en Panamá sin haber conocido nunca Panamá, los Zonians, hijos de norteamericanos nacidos en suelo panameño en territorio del canal. Entonces, ese territorio del canal es un territorio extranjero, digamos, durante el tiempo de la concesión fue un territorio extranjero, como si fuera otra frontera más, otra frontera alrededor de la cual, frente a una cerca, se construía una sociedad panameña y al otro lado de la cerca un régimen geopolítico que fue el único que el mundo vio. Entonces, durante todo ese tiempo, el mundo solamente veía lo que era el canal, la cerca, el mundo de los pasos de los barcos, pero el pueblo que se estaba desarrollando detrás de la cerca resultaba invisible, como resultaron invisibles los coreanos más allá del paralelo 38. Entonces, esta sociedad existe, se extiende, crece, permanece, cambia, se alimenta de todas las tendencias y todas las tendencias la hacen
una posibilidad de encuentro de culturas. Esa posibilidad todavía está en construcción, hay muchos elementos de xenofobia todavía, hay muchos elementos de integración de un pueblo que está forjando su identidad, pero este proceso es igualmente complejo en el resto de América Latina, en el mundo del mestizaje, donde el mestizaje eventualmente, cuando logre ser comprendido en su verdadera dimensión histórica, dé alternativas a los pueblos donde el racismo y donde los nacionalismos han llevado a catástrofes históricas. Entonces, Panamá son todas esas cosas, y Panamá también es un personaje que va a contar historias a través de la música y se va a convertir en el panameño más importante y conocido del mundo, Rubén Blades. Entonces, Rubén Blades empieza con Pedro Navajas, y Pedro Navajas se constituye en una manera de narrar como jamás se había escuchado, y empieza a traducir las voces de la calle, y empieza a traducir las voces de la sociedad, y empieza a hacer toda una lectura de Panamá que nadie había escuchado y que la va a hacer visible dentro de un espectro más allá del canal. Esta historia de Pedro Navajas, las historias de Malevaje que se van contando desde Pedro Navajas, desde Juanito Alimaña, desde muchos de los personajes que van en devoción a los diferentes lugares de culto, de todo esto, Pedro Navajas se constituye en una narrativa que trasciende lo panameño para volverse latinoamericano. Entonces Rubén Blades empieza a traer a la salsa toda una lectura sobre lo que significa construirse como latinoamericano, y empieza a dar una mirada del mundo totalmente nueva, y la fama, el prestigio y el aporte universal que este panameño le va a dar a la música del mundo y a la música de América Latina, le va a dar el prestigio suficiente para iniciar un movimiento político que él intentará también mucho más adelante en Panamá. El movimiento político Papá de Goró, que él intentó hacer, era constituir un factor de integración entre una cantidad de elementos de la sociedad y la cultura panameña que no estaban integrados ni representados en un contexto político, que ha sido, digamos, uno de los principales dramas de ellos, el no poder integrar todos los elementos de su sociedad, de ellos y de todos nosotros, porque ese chiste no lo tiene nadie resuelto en América Latina tampoco. Las diferencias son abismales entre los diferentes sectores sociales, la distribución de la riqueza es una cosa completamente desproporcionada con respecto a los recursos de los que se posee. Bueno, ellos, en la medida que sean latinoamericanos, participan de todos los dramas del tercer mundo y de América Latina, de los dramas de la falta de integración, de los dramas de la falta de reconocimiento de una identidad histórica a partir de los elementos que no son considerados europeos, de todos los chismes que participa América Latina, participan ellos, porque en cuanto a latinoamericanos participan de eso. En cuanto a españoles, participaron del imperio. Así, digamos, en sus diferentes pertenencias, pues han participado en la historia de todos ellos. En este pedazo, Rubén Blades juega un papel importantísimo. Él intentó hacer un partido político que no estuviera ligado al culto de la personalidad, digamos, más allá del caudillismo. Pero el partido político estaba ligado al culto de su propia personalidad, cosa que él quiso evitar, pero que era lo que le daba la fuerza. En sus propias palabras, él decía que él no se imaginó que un compromiso de esos era de por vida y que si se metía en un cuento de esos tenía que meterse hasta el final. Cuando él quiere salirse y pretender que el movimiento siga sin él, la situación no es posible porque el movimiento se articulaba alrededor de su figura personal. Es la forma como él explica, digamos, la no viabilidad histórica de su partido en términos electorales cuando se presentaron y perdieron las elecciones. La complejidad política panameña es impresionante. Fue una población muy pequeña de cualquier cantidad de partidos, cualquier cantidad de golpes de Estado, cualquier cantidad digamos, de diferentes interrupciones para la creación de una vida democrática y republicana dentro de la quinta frontera, porque es que construya usted una democracia con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Silver and Gold, o sea, todas las influencias de una quinta frontera ligadas al destino de una quinta frontera después de haber sido imperio antes de eso. Entonces, la construcción de un mundo político republicano y democrático en Panamá ha sido tortuosa, difícil y está en proceso. Ha pasado por todo. Ha pasado por partidos únicos, por partidos militares nacionalistas, lo mismo que pasaron en Egipto durante el tiempo de la nacionalización del canal con Nasser.
ha pasado por todo esto, lo vamos a mirar en detalle en el próximo programa. Lo que estamos haciendo ahora son estampas, como una especie de paneo, como si montáramos en un helicóptero sobre Panamá y miráramos su historia, su población y su gente, más allá de la única realidad que se ve de ellos, que es la construcción ni siquiera social, sino física, del canal como obra y del canal como paso. Entonces, ellos tienen fenómenos como este intento de Rubén Blades de crear una posibilidad de articulación de los diferentes sectores alrededor de un partido político. Tienen muchos intentos de construir una sociedad que está en pleno proceso de generación, de construirse y de generarse como un nuevo producto. Entonces tienen todo esto y tienen hitos que para ellos han marcado puntos de partida importantísimos. Ellos van a nacer empeñados, nacen empeñados en la medida en que su soberanía no les pertenece a ellos, sino que les pertenece a la Quinta Frontera, al canal. Nacen independientes, pero nacen con una soberanía empeñada. En la medida en que la soberanía está empeñada, cada rasgo de apropiarse de su historia tiene que lograrse a través de un tratado, como pasaba con los pueblos del Medio Oriente que habían sido desprovistos de toda la riqueza petrolera desde el origen de su formación como estados nacionales. Entonces todo el tiempo tienen que negociar con tratados a ver cómo van logrando cada vez más parte y parte de esto. Entonces llega un momento en que ellos empiezan a ver que las banderas que ondean en la zona del canal son todas norteamericanas y no hay banderas panameñas. Entonces se establece un tratado en el cual tienen que ondear banderas panameñas conjuntas con las banderas norteamericanas. Ese tratado se compromete a compartir las banderas, pero en lugar de compartir las banderas, no solamente no ponen las banderas panameñas, sino que empiezan a eliminar astas de un montón de lugares donde se habían comprometido a izar las banderas panameñas. Esto va a hacer que en 1964 un grupo de estudiantes del Colegio Balboa empiece una manifestación para pedir que las banderas panameñas se icen también en Panamá. Pues es que es en Panamá y la zona del canal no tiene una sola bandera panameña y esto es en Panamá, detrás de la cerca. Entonces, mirar el mundo así es muy difícil para empezar a construir algo. Este movimiento estudiantil, conocido como el 9 de febrero, empieza buscando que se icen las banderas panameñas. Entonces va a haber una reacción al interior del canal dentro de lo que se llaman los colegios de los Zonians. Los Zonians son estos habitantes que nacieron y vivieron en Panamá y nunca conocieron Panamá porque son norteamericanos. Empiezan a burlarse del pedido panameño de poner las banderas y empiezan a poner banderas norteamericanas y eso se va a llevar al choque. El choque va a llevar a la policía va a hacer que llegue la guardia del canal le va a disparar a los estudiantes, 20 estudiantes mueren, hay 400 heridos, se arma un tropel enorme. El lugar donde esto sucedió se llama hoy día la Avenida de los Mártires, antes se llamaba la 4 de Julio, que es la calle que divide la zona del canal de la zona de la ciudad de Panamá. Y este episodio es el primer episodio que logra cohesionar políticamente a todo el mundo alrededor de la búsqueda de la soberanía de Panamá. Entonces, cuando se produce la matanza de los estudiantes, el presidente Charias de Panamá rompe relaciones con los Estados Unidos, lo cual es absolutamente increíble dentro de la condición de la Quinta Frontera, rompe relaciones con los Estados Unidos y llama inmediatamente a sus diplomáticos de los Estados Unidos para que regresen a Panamá y se vuelve un incidente mayor hasta que ponen las banderas. Esta situación va a crear el primer movimiento nacionalista que cohesiona a mucha gente. Y a partir de ahí, ahora esto sucede cuando en el mundo entero los estudiantes se están movilizando, cuando habían luchado las marchas de Berkeley por el derecho al discurso libre en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, cuando se están dando todos los movimientos estudiantiles que llevarían al Mayo francés, que llevarían a los movimientos de México, que terminaría con Tlatelolco. En el momento en que en el mundo se están dando todos los movimientos estudiantiles en Panamá, el contenido nacionalista de este movimiento es el primer pilar para empezar a buscar todas las soberanías dentro de las épocas recientes del canal y de toda la relación de ellos con la llamada Quinta Frontera. Entonces, ahí empieza un imaginario histórico muy importante, ese 9 de febrero,
va a ser de una, digamos, de una recordación histórica súper clave para ellos, y es el momento en que sus movimientos se están dando paralelos a los movimientos del mundo. El movimiento, el final del Silver and Gold es cuando empiezan los derechos civiles, el movimiento del 64 es cuando se están dando los movimientos estudiantiles en el mundo, digamos, una simultaneidad entre ellos y los movimientos del mundo se está dando en ese momento. Entonces, de aquí en adelante les van a pasar cualquier cantidad de cosas. Van a pasar conspiraciones, golpes de Estado, invasiones, nacionalización del canal, el tratado con Carter, la entrega del canal, el momento en que le ponen la bandera. Todas esas historias del Panamá reciente, historias noticiosas, llenas de héroes y de villanos, atravesadas por intrigas, conspiraciones, espionajes, redes, toda clase de acción, suspenso e intriga en la historia reciente de Panamá es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie de Panamá. Con el capítulo de hoy recorríamos los lugares profundos, los lugares cosmopolitas, los lugares heterogéneos y multiculturales de una sociedad compleja y fascinante. Entonces, desde los espacios de los resguardos indígenas, desde las fiestas del Cristo Negro de Portobelo, desde los congos, desde los intelectuales, desde los círculos literarios, desde la construcción de esta identidad y de esta sociedad panameña, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.